En la clase anterior nosotros hablábamos sobre Jonathan Swift como el inventor del humor negro en la literatura. Hoy nos concentraremos precisamente en hablar de él, sobre algunas características de su literatura, especialmente de los viajes de Gulliver, que es su obra más conocida, aunque tiene otras obras, por ejemplo, como Una modesta propuesta, que es su obra donde realmente desarrolla más su aspecto de humor negro. En ese sentido, Jonathan Swift, que fue un importante escritor y periodista de la época, a través de los viajes de Gulliver critica al sistema propio de la sociedad de su tiempo, pero a través de su otro texto que les decía, una modesta propuesta, trata de fundamentar más su crítica. Él dice, por ejemplo, que ya que algunos padres, debido a su nivel de pobreza, no pueden mantener a sus hijos, deben vendérselos a los ingleses para que se los coman. Entonces, cuando hablamos de este escritor, nos referimos básicamente a utilizar el humor negro, como una especie de crítica. Y realmente la primera característica que debemos abordar dentro de esa temática es que el humor negro sirve para desarrollar el pensamiento crítico. Algo que, por ejemplo, la sátira lo toma totalmente en serio y casi que de forma agresiva, el humor negro lo maquilla de alguna forma, sobre todo utilizando recursos que inviten a la decodificación, al pensamiento, al doble pensamiento o también a la doble interpretación. Nosotros hemos hablado al final de la clase anterior sobre algunos casos donde la parodia o la sátira realmente no están soportadas por esta época. Entonces, cuando hablamos específicamente de esta manifestación del lenguaje, nos referimos a utilizarlo de la manera más eficaz posible, pero para desarrollar precisamente lo que les decía, el pensamiento crítico. La idea esencial de esta clase es abordar algunas características de este autor y para ello nosotros vamos a escuchar al licenciado Ignacio Ulloa, un fragmento de una entrevista que le hicimos para el canal El Búnker Literario, que por cierto se los recomiendo y no me enojo si se suscriben. Tengo un análisis sobre este autor irlandés, ahondando específicamente en aquellas características que fundamentan los viajes de Gulliver como crítica de la época. Entonces, chicos, vamos a escuchar al licenciado Ignacio Ulloa. Es como si tú lees Los viajes de Gulliver, ¿ya? Que es un libro que prácticamente el mundo solamente se ha quedado con los dos capítulos, el de los liliputienses y el de los gigantes. En realidad ese es un libro para adultos. Es tan terrible el libro, es una sátira y son sarcasmos tan terribles que incluyen el humor negro, porque Swift inventó el humor negro, ya que él ni siquiera se atrevió a ir a la editorial. Lo lanzó desde una carroza, mientras la carroza caminaba lo tiró a la puerta de la editorial. ¿Ya? Porque lo que ahí dice es realmente terrible. El último capítulo, que corresponde a unos seres diabólicos, horribles, sucios, perniciosos, ya peludos, o sea, realmente la descripción es tan violenta, pero lo más sorprendente es que uno poco a poco termina asumiendo que somos nosotros, ¿ya? Y en el penúltimo es cuando él va al lugar donde los caballos, ¿ya? Los caballos eran racionales, ¿ya? Y ocurre que tú terminas asumiendo que los caballos son mejores que nosotros, ¿ya? O sea, entonces, todo ese tipo de cosas, obviamente, Jonathan Swift debió haber vivido en una época como la nuestra ahora, ¿ya? Que donde vemos hay corrupción, que donde vemos se quiebran las normas, que todo lo que nos enseñan por un lado, los que nos enseñan violentan las normas que ellos nos enseñan. O sea, es como que nos dijeran, ¿sabes qué? Haz lo que yo te digo, no hagas lo que yo hago, ya, más o menos, ¿no? Entonces entiendo que vivió esa época, ese contexto.
Hay un episodio lindo en Jonathan Swift, en los viajes de Gulliver, cuando llega a un país en donde, en una enorme pantalla, como ahora el internet, ¿ya? Entonces podían ver el pasado, ¿ya? Y tú a voluntad le pedías, porque era un viajero, entonces como era un viajero, entonces era acogido con beneplácito, con fraternidad. Entonces le dicen, bueno, mira, ¿qué quieres ver? Y entonces él dice, bueno, quiero ver el Senado romano, ¿ya? En la época del Senado romano. Y entonces ve cómo discutían esos tipos, esos filósofos, cómo ponían por delante a su patria, a su imperio, etcétera, cómo se desprendían de las cuestiones personales. Y entonces él reflexiona y dice que eso realmente, comparado con la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, creo que se llamaba, ¿ya? Entonces dice que mientras acá es realmente una reunión de buhoneros y piratas, ¿ya? Inmorales, lo de allá, lo que veía en la pantalla, era realmente un diálogo de Dios. Ya que cuando era niño ya habían críticas severas a las historietas, porque decían lo que se dice siempre, que esas historietas pueden cambiar negativamente o fomentar negativamente actitudes díscolas en los muchachos, porque aprenden lo que están leyendo. Yo, niño, obviamente yo discrepaba, ¿no? Nunca les dije nada, pero yo discrepaba porque decía, bueno, ¿por qué dicen eso? Si yo lo que quiero hacer es lo que hace el héroe, lo que hace Superman, lo que hace Batman, lo que hace Aquaman, lo que hace el Charrito de Oro, Juan Sin Miedo, ¿ya? El Valiente, ¿ya? Santo, el Inmaculado de Plata. Yo hago lo que yo quisiera hacer, lo que ellos hacen. Yo no quiero hacer, yo no estoy en el bando de los malos. Entonces yo decía, para mí esto es positivo, ¿ya? Y no solo eso, sino que, por decir algo, mi primer acercamiento a Los Miserables fue en las historietas, ¿ya? Mi primer acercamiento a Balzac fue en las historietas. Y la imagen que más porque los que hacían las historietas hacían un negocio extraordinario, porque ellos solamente hacían dibujos mal hechos y la imaginación nuestra era la que ponía todo. O sea, realmente ellos cobraban solo por despertarnos la imaginación, ¿ya? De verdad, ¿ya? Entonces yo recuerdo la imagen de Balzac huyendo por la puerta trasera con la jarra de café en la mano, pero huyendo de los acreedores, ¿ya? Porque toda la vida pasaba endeudado, ¿ya? Por decir algo, ¿no? ¿Ya? Igual, mi primer acercamiento a los clásicos griegos fue en las historietas, ¿ya? Porque además de las historietas ponían los dibujos, pues eso era impresionante. Una vez que hemos visto algunas de esas experiencias, y no solamente de analizar propiamente el trabajo de Jonathan Swift, también existen otros recursos dentro de la literatura como el humor. Nosotros hemos visto a través del fragmento del maestro que las historietas, el humor como tal, las caricaturas, constituyen para muchos lectores o para la formación de muchos lectores el primer encuentro con esa literatura clásica, con esa literatura en general. Recordemos, por ejemplo, la parte en que menciona en cómo fue su acercamiento con Balzac, cómo fue su acercamiento con algunos otros autores. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de que ese humor, esas historietas, esas caricaturas, constituyen también una parte esencial del mundo literario y sobre todo para acercarse a él. Cuando hablamos también, por ejemplo, de toda esta expresividad, toda esta manera de utilizar el lenguaje, nos debemos referir también a un concepto que maneja Ludwig Wittgenstein cuando habla acerca del lenguaje. Wittgenstein dice que el lenguaje realmente limita nuestra realidad. En la manera en que nosotros poseamos un lenguaje con unas determinadas características y una determinada extensión, pues ese va a limitar nuestro universo o nuestra realidad. Básicamente lo dice porque es la manera en que nosotros utilizamos para expresar nuestras ideas. O sea, podemos nosotros concebir muchas cosas a través de nuestro pensamiento, sin embargo es el lenguaje el que lo permite materializar.
materializar en el sentido de una realidad que puede ser interpretada. Y como les decía, ya lo hemos visto en uno de los paradigmas que nosotros hemos abordado. Cuando pasemos a la interacción, se los voy a preguntar de nuevo. En ese sentido, nosotros debemos marcar algunas pautas, por ejemplo, para poder precisar en cuanto a la temática del humor negro y, obviamente, su papel relevante dentro de los inicios de la literatura. Jonathan Swift, el autor irlandés del que les hablaba, configura prácticamente el inicio del humor negro dentro de la literatura. En ese sentido, ¿qué podemos hablar del autor y su obra? Jonathan Swift, nacido en Dublín el 30 de noviembre de 1667, fue un escritor, poeta, ensayista y religioso irlandés, también crítico de los sistemas de su época. ¿Cuál es la relevancia de Swift en este caso? Que nace o vive en el tiempo desde 1667 hasta 1745. Swift, a través de su obra, critica la sociedad. Usa el humor negro para criticar al sistema y considera que su época muestra un retroceso en comparación con la época grecorromana. De hecho, hay un episodio dentro de la obra de Swift que habla cómo los antiguos romanos debatían problemas serios para la sociedad de su tiempo y que en comparación con la Cámara de los Comunes era totalmente diferente, que nosotros habíamos retrocedido. Bueno, que la sociedad había retrocedido en cuanto a la elegancia del debate. Los viajes de Gulliver. Cuando se habla de Swift, casi siempre nos quedamos con esta obra. El cirujano y navegante Lemuel Gulliver naufraga en una isla perdida. Ahí encuentra un país de pequeños hombres y mujeres, los liliputenses, que no por pequeños son menos engreídos y vanidosos. De hecho, se le presenta la complicación a Gulliver de ser precisamente un gigante y se convierte en un esclavo de los pequeños. También eso recuerda mucho, por ejemplo, a la temática de la novela El país de los ciegos de H.G. Wells, que habla sobre Núñez, el personaje que llega a un país donde toda la gente es ciega, y él cree, bajo el criterio o el dicho popular de que en tierra de ciegos el tuerto es rey, entonces él cree que va a dominarlos. Sin embargo, los ciegos, precisamente porque es una comunidad con esa característica, han desarrollado procesos comunicativos fundamentales que les permiten entenderse de mejor manera, y en realidad el único que presenta desventaja es aquel que ve, Núñez, que es el único que puede ver. Los demás, precisamente por desarrollar ese tipo de lenguaje dentro de las tinieblas, se pueden entender mucho mejor. Cuando hablamos de los viajes de Gulliver, hay que reconocer algunos aspectos esenciales. Por ejemplo, el primer viaje que se tiene, el naufragio que se tiene en cuanto al personaje, ya les decía, se convierte en una especie de esclavo de personajes tremendamente pequeños. Presenta su complicación para convivir en esa tierra. Cuando él puede huir ya de ese lugar, cae en otro sitio donde están los gigantes, y aquí viene la otra fase del viaje. Estos gigantes también le presentan una gran desventaja y ventaja al mismo tiempo. Por ejemplo, uno podría pensar lógicamente que al vivir en una tierra de gigantes, el pequeño se convertiría en una especie de víctima, en una especie de pequeño esclavo. Sin embargo, a pesar de que, parte de eso ocurre, también tiene una ventaja, es que puede influir en la conciencia de los personajes, por muy desmesurados que estos sean. También ocurre otros dos episodios que son muy poco conocidos dentro del viaje, de los viajes de Gulliver, que es, por ejemplo, el encuentro con una ciudad donde todos los personajes, todos los ciudadanos son caballos. En realidad, ese sitio se caracteriza por ser precisamente muy aseado. Ellos desarrollan unos actos de higiene que en comparación con los humanos, pues obviamente nos deja mucho que decir sobre nuestro comportamiento. Finalmente hay un episodio interesantísimo que muestra el poder, el peso del poder. Y hay unos habitantes que coexisten en una isla que puede volar. Y eso significa
que como tiene esa característica o esa cualidad, cuando ellos quieren ejercer su poder, simplemente se asientan sobre la población, aquella población, por ejemplo, que no ha retribuido con sus obligaciones frente a ellos, que ejercen el poder, y la exterminan. Entonces nosotros vemos que a través del humor de este irlandés se critica a la sociedad. Es quizá por eso que la característica esencial de sus personajes, que nos invitan un poco a una especie de fábula por la inserción de los caballos en el texto que involucra, ha llegado a convertirse también en una obra para niños. Entonces, vemos nosotros más allá de Swift, está Julio Verne. En este caso, Julio Verne es importante porque enfrenta un humor contra los viajes. Julio Verne es recordado precisamente por los viajes, como 20.000 leguas de viaje submarino, entre otras novelas que tienen una temática muy parecida. Sin embargo, Escuela de Robinsones constituye una especie de parodia, una especie de historia con un sentido del humor tan refinado que se burla sobre el viaje que emprendió, se burla sobre el personaje de Daniel Defoe, que es Robinson Crusoe. Entonces, ¿cuál es la idea de Escuela de Robinsones? Morgan, residente de la ciudad de San Francisco, en California, solo consentirá casarse después de que le permitan que viaje alrededor del mundo. Su tío, William Holdercup, accede a su petición. De este modo, permite a Godfrey que viaje junto a su hijo, el profesor Tartelet. En ese sentido, la ironía viene porque este personaje es parte de una clase social alta y obviamente su tío, al ser uno de los más multimillonarios, de los más ricos del lugar, pues no va a correr el riesgo de que su único heredero pues muera en un viaje, simplemente por un afán de creerse una especie de Robinson Crusoe. Entonces lo que hace es diseñar una especie de montaje sobre un viaje. Efectivamente, el personaje principal realiza un viaje, hay un naufragio, lo arrojan del barco, él queda en una isla desierta. Sin embargo, su tío ve la manera de procurar de que su personaje no muera en esa aventura. Pues bien, si quieren saber más y cómo termina esta historia, si realmente descubre el personaje que está siendo engañado, o que si muere al final, por ejemplo, bajo la mentira, o que si al final es rescatado, pues los invito a leer la novela Escuela de Robinsones de Julio Verne. Pues bien, una vez que hemos llegado nosotros ya al final de esta clase, no queda más que hacer un recuento de aquellas características que les decía al comienzo. Consideren el humor como parte fundamental para desarrollar el pensamiento crítico. Dentro del humor también se encuentra, dentro del humor negro también se encuentra la ironía, la sátira, y cuando hablamos, por ejemplo, de ironía o de sátira, también aparecen algunos personajes, aparecen algunas obras importantes. En el caso de Quevedo, que ya mencionábamos en la clase anterior con respecto a su sátira frente a Góngora, que se le burla sobre su nariz y que en ese proceso de burlarse la nariz de Góngora pues desarrolla un poema bastante logrado en cuanto a su estética. Y también aparecen otras obras más cercanas en el tiempo dentro del boom latinoamericano, por ejemplo Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa. Esa novela constituye también una especie de paradoja o una especie de sátira frente al sistema militar que manejaba el Perú en esa época. Entonces, no solamente es que el humor se designa para las historietas o para las caricaturas, el humor también está presente en las novelas a lo largo de la literatura, desde los antiguos griegos, por ejemplo, cuando aparece la comedia realmente constituye una especie de tránsito necesario entre los antiguos griegos y los antiguos romanos. Si no hubiese sido por la comedia que aparece brevemente al final ya de la época de los griegos, no se hubiese podido desarrollar la literatura latina, porque la literatura latina básicamente se desarrolla en función del aparecimiento de la comedia. Entonces vemos, por ejemplo, que el humor no es un tema cualquiera, no es un tema más, por ejemplo, del currículo de lengua y literatura, sino que trasciende toda la literatura a lo largo de los 2500 años de historia literaria que ya llevamos.
Entonces, más allá, por ejemplo, de estas características, vienen otros nombres como, por ejemplo, Roberto Bolaño, un gran irónico, un gran sarcástico de la literatura. Hay un fragmento en Los Detectives Salvajes donde se burla de los escritores y de los poetas realmente. Entonces habla, por ejemplo, él los tilda de femeninos, de homosexuales, a muchos poetas de su tiempo. Y en esa medida los va catalogando a Octavio Paz, a Borges, por ejemplo. Dice que Borges es difícil distinguir si tiene alguna tendencia sexual. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la sátira, de la burla, del humor negro en todo este proceso de desarrollar literatura. Pero no se olviden, chicos, la idea en la literatura, en el arte del humor negro, nunca va a ser discriminar ni hacer que otras personas se sientan inferiores, con excepción de Quevedo frente a Góngora, sino que más bien busca desarrollar el pensamiento crítico, busca criticar a la sociedad de su época. Por eso les decía que también es irónico, es paradójico que Jonathan Swift, que desarrolló un proceso de crítica mordaz a la sociedad de su época, se terminara convirtiendo en un autor para niños.